Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Delia, soy profesora de español especializada en AS y A-Level Spanish. Me puedes encontrar en mi web SpanishNoPanic.com, también lógicamente en YouTube, en Instagram y Facebook, donde publico contenidos exclusivos para AS y A-Level Spanish, también en LinkedIn, y me puedes mandar un mensaje, un email a delia@SpanishNoPanic.com para pedirme una clase de prueba gratis o para informarte sobre sobre diferente información o mis paquetes de clases. Si te gusta el vídeo, dale al like, suscríbete, compártelo. En esta ocasión, te gustaría saber sobre el papel de la Iglesia en la sociedad española, qué fama tiene la Iglesia entre nosotros. I've tried to collect as much information as possible regarding these topics, familia and religión. It is a topic present in all exam boards, all exam specs in one way or another. I've tried to collect information from newspapers, TV programs, radio, so that you impress the examiner in your speaking exam or improve your reading comprehension skills or your listening comprehension skills. Having said that, you don't need, there's lots of statistics and facts and figures. You don't need to use statistics in your exam. You can say la mayoría de, una minoría de, una pequeña parte, pocas personas. Remember, you don't have to fill your head with figures. You can use it as a podcast. You don't have to watch it to watch the whole video unless you want to see my face all the time. Use it as a podcast while you are doing other things. Use it to refresh your knowledge, vocabulary, to revise. Y empezamos, ¿verdad? Empezamos recordando que este vídeo es una serie, el tercero de una serie de 3 y que trata específicamente de la religión. Recordemos que España es un país lleno de celebraciones religiosas y por lo tanto y familiares conectadas con las familias, la Navidad, los Reyes Magos, el Día de Muertos en México, el Día de los Difuntos en España, la Semana Santa, por supuesto, la quinceañera, que es una fiesta ligada a la religión también, en la que se celebra el paso de niñez a adolescencia o de niñez a madurez, y el momento en que una chica puede formar una familia, puede ser independiente. La fe en santos y vírgenes es una constante en España, en la sociedad española, y una constante en el calendario anual español e hispano. Los sacramentos también son una parte importante, tanto si eres practicante como si no lo eres. Por una cuestión de tradición o de presión familiar, se celebran sacramentos como el bautismo, la comunión, la confirmación, el matrimonio, la unción de enfermos. Algunos, como la confirmación, son menos populares, pero otros, como el bautismo, la comunión, el matrimonio, se celebran en mayor o menor medida dependiendo de la familia o de la comunidad autónoma. Hay una visión materialista de los sacramentos, pero debemos tenerlos en cuenta si hablamos de religión en España. Y si hablamos de religión, también tenemos que decir que antes árabes, judíos y cristianos convivieron en España durante siglos. Se habla de Toledo como ciudad armoniosa, como ciudad en la que la ciudad de las 3 culturas, en la que árabes, judíos y cristianos convivieron en más o menos armonía.
Los árabes llegaron a España en el año 600 y pico y fueron expulsados por Isabel y Fernando, los reyes católicos, en 1492 aproximadamente, tras cruentas batallas, conflictos y enfrentamientos para expulsar o echar a los árabes de territorios españoles. Te recomiendo ver mi vídeo sobre patrimonio, en el que te hablo de la cantidad de arquitectura árabe en España. Y un poquito sobre la historia también, ¿vale? La fiesta de moros y cristianos recuerda la lucha para echar a los moros o musulmanes de España, y se celebra en la Comunidad Valenciana, en la costa mediterránea, tiene muchos pueblos y muchas celebraciones de este tipo. Eh, los judíos fueron expulsados de España, pero dejaron grandes ejemplos de no solo en la arquitectura, como he dicho, también en la lengua. Tenemos muchísimas palabras en el español heredadas de la lengua árabe. Y así como tenemos herencia de los judíos. Muchos judíos expulsados también dejaron una arquitectura extraordinaria. Muchos se quedaron, pero para ganar reputación en la sociedad hicieron grandes casas, palacios y palacetes. Se llamaban los judíos conversos. Con la llegada de Franco al poder y la dictadura, desde 1939 a 1975, la religión era oficial y obligatoria en todo el Estado español. Se impuso como religión obligatoria. La Iglesia tomó un peso muy importante y apoyó al régimen de Franco. Apoyó también a la ley de vagos y maleantes, que consideraba a homosexuales y personas que tenían que no iban a la iglesia, que no practicaban la religión, que tenían una personalidad sospechosa, los condenaban a prisión o podían ser acusados de rojos o comunistas. En los años 80 hubo un tímido comienzo de hubo la tímida aparición de ateos, agnósticos y no creyentes. Sí, un 8,5% de la población se declaró atea, agnóstica o no creyente. ¿Cuál es la situación en este momento? La Constitución expresa que España es un país aconfesional. Hay libertad religiosa. Cualquier persona puede profesar la religión que quiera, sin, permitirse ningún tipo de discriminación por este motivo. La asignatura de religión no es obligatoria en los colegios, ya no es obligatoria, sino opcional. Se observa una corriente de laicismo, una creciente secularización en la sociedad española. Los españoles muestran desafección o falta de interés por la iglesia o falta de afección por las ideas religiosas. ¿Cuáles son las razones? Bueno, la modernidad, el progreso, los casos de abusos infantiles por parte de religiosos ha hecho mucha mella en este sentido. Se ha acusado la iglesia de opulencia, riqueza, de tener grandes propiedades. En 2021 el gobierno socialista ha conseguido que la iglesia, las iglesias de diferentes
diócesis, diferentes regiones, publiquen sus propiedades, porque no era necesario antes, y se ha observado una gran cantidad de propiedades de la iglesia. También la iglesia ha perdido popularidad por los casos de obispos que se han vacunado contra el COVID saltando la cola de prioridades. Y también hay un alejamiento porque la iglesia no ve con buenos ojos muchos nuevos tipos de familias. Si antes había un 8 y pico % de la población que se consideraba atea, agnóstica o no creyente, ahora hay un 27% de la población. En Cataluña los matrimonios religiosos son un 9% y en el polo opuesto estaría Extremadura con un 31,5%. Los menos católicos o los más ateos se encuentran en Cataluña, País Vasco, con un 35-40%, y los más católicos se encuentran en Galicia, Castilla y León y Extremadura. Hay un 10-20% de ateos agnósticos. Está claro que la popularidad o la influencia de la Iglesia Católica está bajando de forma constante. Los obispos, los curas y los religiosos se reúnen y comentan y debaten y están perplejos ante la indiferencia hacia la religión, especialmente de los jóvenes. Sabéis que parte de tu dinero, de tus impuestos, pueden ir a la Iglesia Católica en España, y se ha observado un menor número de marcas, es decir, menor número de X en la declaración de la renta para dar parte de tus impuestos a la Iglesia Católica. Sin embargo, no podemos hablar de la Iglesia Católica como enemiga de la sociedad o como la sociedad enemiga de la Iglesia Católica, y tenemos que apreciar la labor social de la Iglesia y comentar que el Papa actual es argentino y que tiene una mayor tolerancia que sus antecesores hacia muchísimos avances de la sociedad. Y si hablamos de la labor social, de la sociedad, hay que resaltar los 4 millones de personas que fueron atendidas en 2018 por 9.000 centros religiosos, centros de Cáritas, congregaciones religiosas, jesuitas, monjas, conventos. Se suele hablar de lo negativo, porque lo negativo resalta más, pero la Iglesia Católica está haciendo una labor enorme. Tiene casi 1.000 centros sociosanitarios, desde hospitales, casas para enfermos, para ancianos o personas con discapacidad, hasta los 150 centros asistenciales que atienden a víctimas de la pobreza, a refugiados, a inmigrantes, a menores, a jóvenes en riesgo de exclusión, a mujeres maltratadas, a víctimas de la droga y de otras adicciones. También hablamos de programas para reclusos o personas que están en la cárcel, y un largo etcétera de labores sociales, labores humanitarias que está haciendo la Iglesia. Hay 2.600 centros educativos católicos en España con 1,5 millones de estudiantes.
Sabéis que España tiene la posibilidad de educación pública y educación privada o también educación concertada. Los centros privados y concertados normalmente tienen alguna conexión con la Iglesia Católica. Hay 8,5 millones de personas que van a misa semanalmente. Hay 22,000 voluntarios que colaboran con la Iglesia Católica y la labor social en Sudamérica es extremadamente ejemplar. Hay misioneros, curas, monjas, seglares que ayudan de forma continuada, constante a los desfavorecidos de Latinoamérica y que han sufrido secuestros, matanzas, asesinatos, persecuciones. Entonces, no podemos hablar de la Iglesia como una mala influencia o como algo negativo para la sociedad española, sino también tenemos que mencionar los grandes logros de la Iglesia Católica. Si hablamos de la religión en Latinoamérica, tenemos que mencionar que no solo hay católicos, también hay baptistas, evangelistas, testigos de Jehová, santeros, esotéricos, ocultistas. También algo muy interesante, la devoción a la Santa Muerte, que tiene raíces aztecas, y también la veneración a santos que fueron delincuentes. Esto es muy curioso, ¿verdad? En Latinoamérica. En Paraguay los católicos son un 86%, en Perú un 80%, Argentina 66%, Colombia 58% y Chile un 57%. ¿Sí? Y hablamos de otras cuestiones sobre las que la Iglesia ha dado opinión, como el divorcio, la homosexualidad y el aborto y los anticonceptivos. Si hablamos del divorcio, diremos que la Iglesia se opone a él. Cuando una persona se casa en la Iglesia, se le dice hasta que la muerte os separe. No hay cabida para el divorcio o la separación en un matrimonio religioso. En cuanto al aborto, la Iglesia considera que es un crimen, pero no solo para la Iglesia, sino también para muchos gobiernos sudamericanos que veremos después. Por ejemplo, está penalizado en El Salvador con penas de cárcel, en Paraguay, donde ha habido casos de muertes al dar a luz, en Honduras, en Nicaragua, en Haití, en República Dominicana. En este país, bajo cualquier circunstancia, está penalizado. Y no está penalizado en Argentina, en España, en Paraguay y en Chile, pero con condiciones. En México solo está permitido en algunos estados, pero el aborto por violación es legal en todo México. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada año se realizan unos 25 millones de abortos inseguros en el mundo y la mayoría en condiciones de clandestinidad. Y aquí entra Latinoamérica con total seguridad. En España, el plazo está permitido abortar teniendo en cuenta unos plazos: 14 semanas de gestación como norma general, pero hasta 22 semanas de gestación de forma excepcional si hay alguna anomalía en el feto, si hay alguna incompatibilidad con la vida de la madre, alguna enfermedad grave para el bebé o hay un riesgo de salud para la madre. Hay desde 2005
las chicas de 16 o 17 años no necesitan el consentimiento de los padres para abortar. Antes de 2005 era necesario, era posible abortar a los 18 años o chicas de 16 o 17 años con el consentimiento de los padres. Se han registrado 11 abortos por cada 1000 mujeres en España y la mayor tasa de abortos se da en mujeres entre 20 y 24 años. Los partidarios del aborto en España actualmente son 84%, mientras que el 70% es la media de partidarios del aborto en España. Estamos por encima de la media, ¿no? En Europa. Otra cuestión que ocupa grandes debates en la sociedad española y en las familias son los anticonceptivos. Los anticonceptivos están, los únicos anticonceptivos aceptados por la Iglesia son el método natural y la abstinencia. ¿Sí? Y si hablamos de la homosexualidad, diremos que el Papa Francisco actualmente es tolerante con los homosexuales, acepta que pueden entrar en la iglesia, pueden practicar la religión, a diferencia de papas anteriores. Para la Iglesia Católica el único matrimonio válido es el matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer. Y en general la Iglesia evita la cuestión de la homosexualidad. Sin embargo, hay sacerdotes a título individual que han declarado que ser homosexual es antinatural, han declarado que deberían seguir un tratamiento, una rehabilitación o un tratamiento médico. Incluso ha habido casos de sacerdotes que opinan que la homosexualidad es una posesión del demonio, algo totalmente incomprensible en la sociedad moderna. Si antes la homosexualidad estaba muy, muy, muy mal vista y un homosexual era peligroso para la sociedad, era considerado una persona gay o lesbiana peligrosos y podían ir a la cárcel, podían recibir terapias muy severas de rehabilitación, insultos, vejaciones, aislamiento, fusilamientos, críticas, acusaciones de ser pecaminosos o lascivos. Ahora la sociedad es muchísimo más abierta, por suerte, si bien, sin embargo, hay ataques, insultos y acoso hacia los homosexuales. Hay ejemplos muy tristes de insultos hacia homosexuales. Se dice que no se denuncian todos los casos que existen, pero sin embargo hay un rayo de esperanza porque la sociedad española acepta, normaliza a cualquier colectivo hoy en día. Tenemos el Día del Orgullo Gay, por ejemplo, muy popular y famoso en Madrid, y el colectivo LGTBI admite que los cambios son extraordinarios, pero todavía queda muchísimo y es muy importante la educación de la sociedad, la educación en el colegio, el cambio en los libros de texto, donde no las fotos o los textos son tradicionales todavía, y también solicitan
que en lugar de celebrar el Día de la Madre o del Padre, se celebre el Día de la Familia. Es todo. Y recuerda que este es el tercero de los vídeos de una serie de 3. Gracias por tu interés, gracias por tu motivación y por, por este tiempo que me has escuchado. Y nos vemos pronto, ¿vale? Chao.